Qué cosa más grande, chico. O qué cosas más grandes, chicos. Espero que alguien recuerde estas frases que estamos recordando el día de hoy. Estamos recordando a Pototo, a Tres Patines, que fue el más famoso de, de los comediantes allá en 1940. Pototo. Ese fue uno de los personajes. Y pues el más reconocido, Tres Patines. Yo crecí en mi juventud, en más bien mi niñez más que nada, porque es cuando yo escuchaba en la radio, y escuchaba no porque yo lo estuviera escuchando porque me gustara, lo escuchaba a través de mis padres que sintonizaban la radio y escuchaban el programa de La Tremenda Corte, donde salía Tres Patines, el Tremendo Juez, Luz María Nananina, Rudelcindo Caldero y Escobina, el secretario. Esos eran los personajes que salían allí en La Tremenda Corte. Tres Patines, Leopoldo Fernández era el que le daba vida al personaje. Y Aníbal del Mar, pues el Tremendo Juez. Mimí Cal era Nananina. Rudencino era Adolfo Otero. Y el secretario, ya que la voz la hizo ahí Julito Díaz y más adelante Miguel Ángel Herrera. Estos eran los personajes que le daban vida a La Tremenda Corte. A veces nosotros miramos cosas, escuchamos cosas, pero no vemos el alcance de lo que están proyectando o quieren proyectar o que la gente vea. ¿Han escuchado de la sátira política? Pues esta comedia, porque era una comedia, La Tremenda Corte, muchos le decían la corte o el caso que jamás para, la corte que jamás paró o el caso que jamás se resolvió. Porque siempre perdía Tres Patines ahí en la corte, siempre salía culpado. Es una parodia de la vida real, de lo que nos acontece hoy día. La inocencia de esa comedia, de inocencia no tenía nada, o de inocente, porque no miramos o no queríamos ver la realidad de lo que estaban proyectando. Ahorita aquí en México están sucediendo cosas que no nos damos cuenta que están sucediendo, o la mayoría de la gran gente aquí en México no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Yo ya lo empecé a ver. Por eso es que empecé comentando acerca de La Tremenda Corte de Tres Patines. Mucha gente conocía esta comedia como La Tremenda Corte, siempre Tres Patines y Tres Patines. Vamos a escuchar a Tres Patines, pero realmente el nombre era La Tremenda Corte. En 1946, allá en Cuba, surge este fenómeno cuando estaba anteriormente un régimen. Y después llega el régimen de Fidel Castro. En 1959 llega Fidel Castro. Se le toleró mucho a La Tremenda Corte lo que decía a través del radio, de las difusoras del radio, ya que así se transmitió en un principio La Tremenda Corte de Tres Patines. Miren, aquí en México, porque también estuvieron aquí en México, La Tremenda Corte, mucha gente no sabe que estuvo en México, y ahí es donde realmente llegaron a la pantalla de la televisión. En 1966 llegan a Monterrey y transmiten por primera vez por la pantalla de la televisión
la tremenda corte de Tres Patines. Aquí en México están sucediendo cosas, como sucedieron también en la isla de Cuba, en aquellos ayeres. Aquí han empezado según a liberar las playas. Yo recordé este caso de Tres Patines porque estaba mirando una escena de Tres Patines donde a él se le ocurre vender un espacio público, aparentemente público, pero él lo vendió. Y por ahí hay una imagen que hay una cascada y un río y él vendió. Y pues lo llevan a la corte por haber vendido ese lugar. Y le dice el juez, es que tú no puedes vender algo que le pertenece a la nación. Y ahí empieza el caso, pero ahí se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Está muy bonito el caso, pero es una parodia, una sátira del gobierno. Realmente Tres Patines, en todo lo que él hablaba, o en sus comedias que él estaba actuando, estaba hablando acerca de lo que acontece en el gobierno. Pero muchos no lo mirábamos así, lo mirábamos como algo cómico. Podría decirse hasta algo tonto. Porque siempre eso quería aparentar Tres Patines como tontito, la verdad. Hacía el personaje como inocente, tonto, que lo hacía en su inocencia, hacía cosas, ¿no? Como el día que se robó la vaca. Que él dijo que él no se había robado ninguna vaca, que él se encontró un lazo tirado en el camino y se llevó el lazo, pero él no sabía que del otro lado estaba la vaca amarrada. Entonces cuando lo llevan a juicio le dicen, es que te robaste una vaca, y dice, no, yo no me robé la vaca, yo me llevé un lazo que estaba tirado. Y así hay muchos casos en la vida real, señores. Bueno, pero sin salirme del tema, cuando llega Fidel Castro, a Fidel Castro no le empieza a gustar lo que proyectaba la tremenda corte a través de la radio, lo que le estaban mandando el mensaje al pueblo de Cuba y hacia otros gobiernos de otros países. Decía el presidente que salió aquí en México, Andrés Manuel López Obrador, el despertar de las conciencias. Miren, esto del despertar las conciencias no es nuevo. Es viejísimo, nomás que la gente no pone atención a las cosas. Tres Patines estaba despertando las conciencias allá en 1940. Porque él empezó realmente en 1922, pero en 1940 fue cuando hizo el boom de su comedia. Empieza a despertar la curiosidad de mucha gente de lo que estaba sucediendo por los políticos, por los regímenes, el régimen que gobernaba. Empezaron hablando de justicia y libertad. Y después se convierte en un comunismo, en una dictadura, a partir de los Castro, de la familia Castro. Sí, los liberaron del régimen que existía antes. Yo recuerdo, porque hay películas muy bonitas de ahí de la isla de Cuba. Cuando estaba el imperialismo, se podría decir. Esa isla era tan bonita. Recuerdo que se le decía el paraíso americano. Estudienle poquito y van a ver que Cuba era el paraíso americano. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaban prohibidos los casinos, los bares donde había mujeres y todo eso. Y en Cuba era libre. Y todos los americanos se iban a Cuba, que a los casinos, a los bares, lo voy a decir abiertamente, a la prostitución. Realmente Cuba era un lugar de prostitución. Pero había mucha derrama económica en aquel entonces, antes de Fidel Castro. Había tanta libertad que no te censuraban por decir lo que quisieras decir desde la radio. Tres Patines podía hacer una sátira de sus comedias y no le decía nada. Porque allí era ganar, ganar. Todos ganaban. Ganaba tanto el gobierno como los empresarios, los comediantes. Bueno,
había mucha riqueza en aquel entonces en la isla de Cuba. Y así les puedo ir mencionando también Venezuela, porque Venezuela también tuvo su auge, donde estuvieron en la cúspide de lo bueno allá en Venezuela. Hoy en día también hay una dictadura. Aquí en México, no sé si ya lo vivimos, desconozco, no me ha tocado vivir eso, pero aquí se nos habló de que con este cambio de régimen de gobierno aquí en México, las cosas iban a mejorar. Y la verdad yo no miro una mejoría aquí en México. Yo miro que los hospitales no tienen medicamentos, no tienen insumos, los directores se quejan, los corren por quejarse. Ah, seguridad pública, la verdad es un fracaso total. La educación pública, la verdad es muy triste la educación pública aquí en México. Aunque quieran aparentar otra, la realidad es otra, la que vivimos los padres de familia. Cuando te ponen a vender cosas o rifas, que hacen rifas para que los niños anden vendiendo, para poder sacar recursos, cuando se supone que la educación es gratuita, te cobran las inscripciones. Yo la verdad, yo no caigo en ese juego y no las pago, porque la ley me ampara y me dice que no las debo de pagar y no las pago. Simplemente les firmo una boleta donde les digo que no, que estoy en contra de eso, y hasta ahorita yo no he pagado ninguna inscripción de mis hijos, porque no debemos de pagar inscripciones, porque los niños estudian. Bueno, pues miren, entonces llega Fidel Castro y censuran la comedia de la Tremenda Corte de Tres Patines. Lo censuran por todo lo que empieza a decir. Por ahí hay una canción muy famosa que la voy a buscar y algún día se las voy a poner. Esa canción que realmente fue donde se rompió realmente la comedia, el teatro en Cuba. Perdón. Por una canción que hacía o proyectaba lo que estaba sucediendo realmente desde el poder, desde el gobierno de Cuba. Estaban haciendo énfasis a algo en una comedia, en un teatro, y hubo disparos. Y desde ahí empezaron los problemas con la Tremenda Corte, con Tres Patines. De hecho, lo exiliaron a Tres Patines de Cuba, como a muchos otros, como a Celia Cruz, a tantos famosos que estaban en contra del gobierno de Fidel Castro. Tuvieron que salir exiliados huyendo de la isla, porque de lo contrario, o estarían presos o muertos. Así son las dictaduras. Aunque muchos quieren proyectar que una libertad, sí empezó como una libertad, como justicia hacia el pueblo, pero después se tornó en una dictadura, donde ya todo lo que tú tienes es parte del gobierno. Tú ya no puedes tener algo que digas, un animalito, una propiedad, ya no se diga cuentas en el banco, ya no son tuyas, ya son del gobierno. Y es lo que acontece hoy en Cuba, hasta la fecha. Aunque quieran manejarlo de otra forma, esa es la triste realidad con los cubanos, con los venezolanos igual, con Corea del Norte igual. Castro Bispo fue el creador de esa sátira, de esa gran comedia de la Tremenda Corte. Fue un gallego que llegó de España a Cuba, y él fue el escritor, realmente el que estaba detrás de todo lo que se hablaba en la Tremenda Corte. Era Castro Bispo, que falleció en 1966. Cuando ellos se van, exiliados, se van a Puerto Rico, y de Puerto Rico se van a México, a Monterrey, llegan a Monterrey, y siguen transmitiendo. Mucha gente no sabe que las ondas que se transmiten a través de la radio no se pueden controlar, no pueden interferirlas. ¿Por qué crees que tratan de censurar las televisoras,
las radiodifusoras. Tratan de censurar todo eso los gobiernos, porque es a través donde nosotros podemos decir nuestras inconformidades en contra del gobierno o del régimen que está en el poder. Y tratan de censurarnos, tratan de censurar las voces del pueblo. A pesar de que Castro Obispo fallece, la idea, la filosofía de él continúa a través de Tres Patines. En México, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en México, en el país de México, que estamos nosotros aquí, que somos mexicanos. Yo no lo sabía hasta hoy que estaba investigando el por qué censuraron a Tres Patines. A ningún gobierno le gusta que les estén ventilando sus trapitos, y más en televisión o desde las difusoras. Miren, aquí en México censuraron la música alterada de corridos que hagan énfasis en el narcotráfico, de criminales, que hablen de todo eso. Lo censuraron. Hoy ya no pueden cantar canciones los grupos. Públicamente no pueden ir a un concierto y cantar esas canciones. ¿Por qué al gobierno no le conviene? Dijo por ahí el presidente Nayib Bukele, si no pueden sacar a esos personajes, es porque están dentro del gobierno. Entonces, realmente a quien están ventilando es al gobierno. Pues continuamos, miren. Yo tengo que hacer pausas porque llegan a veces amigos o clientes y pues hay que atenderlos. Pues miren, entonces al gobierno no le gusta que ventilen las cosas. Yo mirando bien la tremenda corte ahí de Tres Patines, analizando bien las cosas, ¿verdad? Porque le digo que a veces miramos las cosas como algo chusco, algo, sí, comedia, lo que era una comedia, pero realmente el mensaje que estaban mandando, ¿qué realmente estaban mandando? Se habla de un comunismo, de un socialismo y todos los movimientos que han existido a través de la historia, cómo se ha usado la comedia, la radio, la televisión, para despertar las conciencias. Si yo hablo todo esto es porque hablo mucho acerca de la glándula pineal, del tercer ojo, que a veces no miramos las cosas realmente con el tercer ojo, para que realmente estemos entendiendo el mensaje que nos están mandando. Ahí disculpen que me salgo a veces del tema, pero pues hay que atender el negocio. Pues miren, yo últimamente, no sé, me entra tanto la curiosidad de esto, de lo que es, de cómo nos mandan mensajes a través de caricaturas, de novelas, de comedia, de muchas cosas. Entonces el gobierno trata de censurar todo ese tipo de cosas que estén haciendo alusión de levantar los pensamientos de las conciencias de la gente, de estar moviendo masas de gente. Al gobierno no le conviene eso. Y Tres Patines, cuando realmente ven que la comedia que estaba realizando ahí Castro Obispo a través de la tremenda corte y Tres Patines, ya la gente empezó a mirar más el programa desde otro punto de vista. Cuando empieza a entender la gente lo que estaba proyectando Tres Patines por esa inocente comedia, empezó la gente a entenderlo, lo censuran. De hecho, lo meten preso unos días y lo tienen que exiliar de la isla de Cuba. Ya les mencioné que llega allí a la isla de Puerto Rico.
pero no funciona mucho en Puerto Rico y se vienen a México. En 1966 llegan a Monterrey, a la ciudad de Monterrey en México. Cuando lo ven realmente por televisión y la gente empieza a entender realmente el mensaje que estaba mandando Tres Patines, no tarda mucho, porque en el 66 llegan. Solamente 3 años estuvieron en la televisora, en la televisión. Pero en Cuba estaba sucediendo la dictadura ya de Fidel Castro. Fidel Castro llegó al poder en 1959. Como quien dice, 17 años, porque realmente donde hizo el boom en 1942, Tres Patines duró 17 años al aire en Cuba, sin mencionar que en 1922 empezó todo. Hay un personaje ahí de Tres Patines, Pototo, que son los personajes que más se ven en Tres Patines. Él y el tremendo juez son los que hacen esa dupla que los llevó a tan grande fama a nivel mundial, señores. A nivel mundial. Al grado que fueron, ahora sí, en aquel entonces fueron influencers de otros comediantes. Sabían que Tres Patines influyó en el personaje de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Mucha gente no sabía eso. De ahí se inspira realmente Roberto Gómez Bolaños para hacer el personaje de Chespirito. Decían que era el Tres Patines mexicano, Chespirito. Otros le dicen el pequeño Chespier, haciendo alusión a Chespier. Pero esas comedias, lo que están mandándonos, el mensaje que nos están mandando. Les decía que por ahí en el video ya más atrás les menciono acerca de que él vende un pedazo de donde está una cascada. Y se me vino a la mente hacer todo este video de lo que está aconteciendo aquí en México. Ya ven que aquí en México las playas estaban privadas, estaban tomadas por extranjeros o por gente muy rica y poderosa, que compraban una propiedad a la orilla de la playa y ya no te dejaban accesar a esa playa. Las playas son patrimonio de la nación. Yo estaba recordando en una ocasión cuando fui con mi familia a Cancún, a Quintana Roo, y fuimos a Isla Mujeres y a Cozumel, a la isla Mujeres y a la isla de Cozumel. Y oh sorpresa, que las islas estaban tomadas por hoteles, por empresarios, y si tú querías accesar a la playa, tenías que pagar un tipo cover, porque tenías que entrar por la parte donde estaba el hotel. Entonces te decían los mismos del hotel o los trabajadores del hotel, dice, tienes que pagar o consumir aquí dentro del hotel para poder entrar a la playa. ¿Hasta dónde llega la inocencia de los mexicanos? Porque no hacemos valer nuestros derechos, de tener derecho a la playa, de poder ir meterte al mar en esa playa. Si no les compraban, no te dejaban entrar, porque el único acceso era a través de un hotel. Hoy en día el gobierno de México anda tumbando los cercos que pusieron, las paredes que pusieron, las barras que pusieron, alambres que han puesto. ¿Qué está realmente haciendo el gobierno? Nos está regresando lo que nos pertenece.
lo que siempre nos ha pertenecido. ¿A qué precio? ¿A qué precio te están regresando lo que es tuyo? Yo estoy mirando más allá de ese derribamiento de cercos, de paredes, de bardas, de alambres. Yo estoy mirando más allá. Porque te dan un calmante para ponerte otra enfermedad. Yo no he mirado realmente a un gobierno que trate realmente, aquí en México al menos, estoy hablando de México, de los mexicanos. No he mirado un gobierno que trate de ayudar a los mexicanos. Yo preferiría que tuviéramos buenos hospitales, buenos medicamentos, que atendieran todo tipo de enfermedades, que tuviéramos todos los servicios, que no anduviéramos batallando. En lugar de que anden dándole dinero a los jóvenes, a los ancianitos. Decía por ahí una ancianita, yo ya estoy a punto de morir, ya me estoy muriendo, pero los niños están empezando a vivir. Decía, yo prefiero que mi pensión, lo que me está dando el gobierno, que mejor no me lo dé, pero que haga buenos hospitales y que haga medicamentos para atender a los niños. Porque ellos son ajenos a todo este problema de los adultos. Sí, yo también digo lo mismo. Yo prefiero que no me des, nomás déjame trabajar. Déjame usar mi sabiduría, mi inteligencia que Dios me dio y preparar a otras personas, no ser egoísta, capacitar a otros para que también tengan la capacidad de ser autosuficientes, que no seamos dependientes de un gobierno, de un estado. Déjenos trabajar. Hoy miramos en las plazas, los centros comerciales, cómo retiran a los indígenas, a la gente que está haciendo la lucha por vivir, vendiendo sus cositas, vendiendo cosas. Veo ahí ahí en el Zócalo cómo a un niño van los del gobierno, los de reglamentos, y le quitan las cosas al niño, cuando él lo que busca solamente es sobrevivir. Qué grandes cínicos son, qué grandes mentirosos son. Pero también qué inocentes somos los mexicanos, que creemos que con un calmante vamos a tener. Ya despierta México. Pero despierten bien las conciencias. No se dejen engatusar por un presidente o por un líder, por un político que les dice psicología a la inversa. Estudien lo que es psicología a la inversa. Te dicen lo que tú quieres escuchar. Pero realmente es lo que pide la gran mayoría en México. La gran mayoría en México queremos que el gobierno nos mantenga. Yo digo que no. La gran mayoría queremos que nos dejen trabajar, aunque no nos den dinero. Muchos van a decir, pero todos se lo van a robar. De todas maneras te lo van a robar de otra manera. No creas que el gobierno está mirando de qué manera quitarte ese dinero para atrás. Te dan 1,800 pesos. ¿Cuánto te cuesta un hospital privado? Porque vas a pagar un hospital privado, porque el hospital de gobierno no da abasto con tanto enfermo, con tanto ancianito. Entonces realmente lo que te dieron no te alcanza para vivir. No seas tan ingenuo, la verdad. No seas tan ignorante. No caigas en el error de recibir dádivas, migajas del gobierno. Trabaja. Yo lo único que pido es que haga más fuentes de trabajo para el pueblo de México. Para no estar dependiendo de estirar la mano para que el gobierno nos dé la mano todo, como a los cubanos, como a los norcoreanos, como a los venezolanos. No, señores, ya no crean en los políticos, ya no seamos tan ingenuos. Lucha, trabaja, saca adelante tu familia, usa tu inteligencia que Dios te dio. Y si no, júntate con otro inteligente para que te contagie, que te enseñe, que te eduque cómo salir adelante. Por ahí anda en las redes sociales un amigo, un gran influencer que está haciendo influencia ahorita, el compa Pinolais. Vean lo que dice él.
Habla acerca que él es un tonto. No, no es tonto, porque hay mucha gente que lo está siguiendo. Ojalá y usara sus videos que son tendencia para educar a la gente, que no les mande un mensaje equivocado de que somos tontos. El pueblo de México no es tonto, es un pueblo muy inteligente. Imagínense que fuimos una de las civilizaciones más avanzadas hasta que llegaron los españoles y detuvieron esos grandes proyectos que tenían los aztecas, los mayas, esa gran arquitectura tan hermosa que tenían, porque ellos vinieron a destruir todo lo que ya habían construido los aztecas y los mayas. Bueno, pues hasta aquí dejo este video y que Dios me los bendiga.